Bueno, a continuación, les presentaré a Josep María Drudis, por todos conocido como un gran referente internacional en la astrofotografía. Tiene 10 APOS y varios premios y menciones a nivel internacional. Es para muchos astrofotógrafos nuestro maestro. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha estado muchos años impartiendo cursos en la Agrupación Astronómica de Sabadell. En estos momentos reside en Filadelfia. Nos hablará de la importancia que tiene la fotografía estética en la científica. A continuación, Josep María Drudis. Bueno, gracias, Juan. Vamos a ver, intentaré compartir la pantalla. Ok, está compartida, ¿eh? Está compartida, ¿se ve? Sí, sí, sí. Muy bien. Debéis estar viendo todas estas imágenes que ahora intento ponerlas en algún rincón. Muy bien. Vamos a ver. Después de haber visto las presentaciones de Jordi del Peix y de Ignasi Llorens y de José Carballada, lo que está claro es de que en astrofotografía, más o menos quien más, quien menos se mete en astrofotografía, lo que hace es hace ciencia, ¿no? Es decir, está muy claro lo que hablaba Jordi de los colores de la luna, muy claro el contenido enormemente científico o claramente científico de Ignasi Llorens con el cometa Neowise y evidentemente José es conocido porque trabaja, digamos, en prácticamente la totalidad de las fotos que hace y con los métodos que utiliza, evidentemente también le pone totalmente ciencia, ¿no? Lo que yo quería hablar o quiero hablar en esta charla es un poco en el cómo hacemos un equilibrio entre la parte estética y la científica. De hecho, está bastante claro de que los dos conceptos son absolutamente conciliables, ¿no? Es decir, a pesar de que algunos tipos de astrofotografía se dedican a no, o sea, no más que buscar el tema estético, lo que hacen es buscar el tema científico, lo que es evidente es de que, digamos, al final, con el tipo de astrofotografía que nosotros hacemos, se puede compaginar las dos cosas, ¿no? Fotografías que sean estrictamente científicas y que no buscan contenido estético, por ejemplo, cuando estamos buscando asteroides o estamos, incluso a veces hay mucha gente que cuando hace una búsqueda de asteroides acaba consiguiendo descubrir asteroides, ¿no? O supernovas o estudios de variables. En general, estas fotografías son fotografías con un contenido científico muy importante, pero que no buscan el contenido estético. Hay otros tipos de astrofotografía en la que se busca mucho más el componente estético, con lo cual hay mucha gente, bueno, o hay gente que lo que hace es dejar de lado el aspecto más científico o incluso sin dejarlo de lado, pero por lo menos no incide o no lo destaca, ¿no? Vamos a ver, nosotros cuando queremos hacer astrofotografías, en cierta forma tenemos que previamente decidir si vamos a hacer una fotografía solamente estética porque queremos hacer una fotografía de la galaxia de Andrómeda y queremos que quede bonita, o queremos incluirle factores científicos. ¿Por qué lo digo esto? Ya lo iréis viendo a lo largo de la presentación, porque evidentemente la forma de tomar esa fotografía viene muy influenciada por el hecho de quererle poner o no contenido científico. Dentro de la astrofotografía hay, digamos, entidades o llamémosle como queramos, instituciones que apuestan más por el contenido estrictamente estético en una fotografía a la hora de premiar, por ejemplo, en general las fotografías de las cuales, por ejemplo, Jordi del Peix ya tiene algunas fotografías premiadas en el Museo de Greenwich, el Astronomy Photographer of the Year. Aquí se premia enormemente el factor estético. El factor científico
Si se puede premiar, bien, pero en cualquier caso el factor que suele primar aquí es el factor estético, artístico. Tenemos que tener en cuenta que dentro del jurado, una parte importante del jurado son gente que proviene del mundo del arte, que no del mundo de la astronomía. También hay astrónomos y astrofotógrafos, pero en cualquier caso existe una componente artística importante. Hay otro ejemplo de astrofotos en los que aquí sí que se compagina la estética y la ciencia, que son las APODs. Evidentemente todo el mundo las conoce, lo concede la NASA cada día, se presenta muchísima gente y, como bien dicen en muchos sitios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí evidentemente las fotografías estas, en este sentido la NASA lo está haciendo muy bien porque compagina ambas cosas, estética y ciencia. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, yo ahora quiero enseñaros los equipos con los cuales he ido haciendo fotografías a lo largo de los últimos algo más de 6 años, en los que he tenido acceso a telescopios que podemos llamar de alta resolución, ahora los veremos, y lo que quiero es ir enseñando diferentes fotografías con las partes de contenido científico que se han querido destacar y los porqués. Tenemos que tener en cuenta que hay una pequeña parte dentro de esta presentación en la que estos equipos han proporcionado ciencia que además es nueva, porque una cosa es que nosotros podamos destacar, como después veremos, objetos Herbig-Haro ya descubiertos, etcétera, etcétera, pero lo que es evidente es de que, bueno, afortunadamente ahí tuvimos suerte y hay unos ejemplos en los que se pudo hacer ciencia nueva. Ya los veremos. Primero hablaremos de los equipos y luego, digamos, daremos detalles sobre las fotos. Voy a hablar de 3 equipos. El primer equipo es un equipo con el que yo trabajé durante 5 años, de junio de 2015 a junio de 2020, un equipo situado en el hemisferio sur. Se trataba de una colaboración con Don Goldman, que es un astrofotógrafo conocido por absolutamente todos, y se trataba de poder utilizar cada cual el 50% de su telescopio. Él quería tener este tipo de colaboración. El telescopio situado en Australia es un telescopio, un CDK-20 de 20 pulgadas, 50,8 centímetros de abertura y 3.450 milímetros de distancia focal. Cámara de 16 megapíxeles de 9 micras. El conjunto de filtros eran 10 filtros. Uno no lo mencionaré porque era un filtro que no utilizábamos. Los 4 filtros de banda ancha habituales, LRGB, 2 filtros de hidrógeno alfa, el de 3 y el de 5 nanómetros de ancho de banda, el de oxígeno 3, nitrógeno 2 y azufre 2. Y estos 3 últimos también de 3 nanómetros. También con guiado fuera de eje, rotador enfocador, controlado remotamente y programable semirrobótico, que ya veréis por qué le pongo semirrobótico para, digamos, contrastarlo con el robótico que hablaremos después. Este telescopio tenía situado encima del telescopio, justo encima del telescopio y por tanto compartiendo montura, un refractor de 130 milímetros de abertura, un Takahashi TOA 130 con 740 milímetros de focal, también con cámara de 16 megapíxeles de 9 micras. Recordad que el chip este es el chip cuadrado de 4096 píxeles de lado. Los filtros, los 4 de banda ancha habituales, más un hidrógeno alfa de 5 nanómetros y los otros 2 de banda estrecha, oxígeno y azufre, de 3 nanómetros. Con autoguiado estándar, con lo cual me refiero de que tenía un tubo adicional, con cámara adicional para poder hacer el autoguiado, con enfocador, no rotador,
controlado remotamente y programable semirrobótico porque iba controlado por el mismo ordenador que el de 20 pulgadas. El tercer equipo, bueno, perdón, estos dos equipos son, este es el telescopio de 20 pulgadas, el de 50, y encima tiene colocado el refractor. O sea, aquí veis el guiador, el tubo guiador de cuando utilizábamos el refractor. El tercer equipo es un equipo que se empezó a utilizar en septiembre de 2019, o sea, ahora ha hecho 2 años, hace relativamente poco, y todavía se utiliza y espero que lo utilice durante muchos años. Está situado en el hemisferio norte, está en New Mexico, en Estados Unidos. Es un 24 pulgadas, 61 centímetros de abertura, 4.000 milímetros de focal, también cámara de 16 megapíxeles, igual que con el mismo tipo de chip que las otras, marca diferente, pero el mismo chip. Los filtros iguales, clónicos, digamos, de los del 20 pulgadas, es decir, banda ancha, el RGB, con los 2 de hidrógeno alfa, oxígeno, nitrógeno y azufre también, guiado fuera de eje, rotador enfocador, controlado remotamente, y este es robótico. Y cuando digo robótico es porque se le pueden alimentar objetos para ir fotografiando a lo largo de un año y yo me puedo poner a dormir durante un año. Evidentemente costaría, pero en cualquier caso, él abre el observatorio, si está todo limpio y claro, empieza con el primer objetivo, o sea, calcula cuáles son los objetos que se puede fotografiar y, digamos, según unos parámetros de prioridades que yo le doy, él va tomando fotos y cuando acaba un objeto va con el siguiente. Es decir, aquí no hay ningún tipo de problema. Este es el telescopio, este es el 24 pulgadas, que ahora se ve en blanco y negro porque dentro de la cúpula, a pesar de que no lo parece, está tremendamente oscuro, aunque sea de día, y si queréis verlo en color el día de la instalación, es esto. Veis que la cúpula es muy oscura y bueno, el telescopio tiene colores, no es solo en blanco y negro, y ahí está. El hecho de que parezca que lo aguante es porque realmente lo aguanto. En ese momento no estaba equilibrado y evidentemente si lo hubiese dejado ir, el telescopio se hubiese puesto no a dar vueltas, pero sí se hubiese desplazado, que no es lo que quería. Bueno, vamos a ver. Os voy a dar solamente 3 ejemplos de lo que podía ser ciencia nueva. 2 de ellos los conocéis, porque hablé de ellos en la convención anterior. Uno es IC 2220, que es una nebulosa de reflexión, pero a mí me gusta en nebulosas de reflexión muchas veces, no siempre, pero en general, tomo también, digamos, fotografías con hidrógeno alfa. ¿Por qué? Porque me gusta ver si hay nebulosidad de hidrógeno, nebulosidad roja, en el fondo. En este caso, resultó que sí había nebulosidad, pero que pertenecía a la propia nebulosa, que era una expulsión de masa previa, o 2 expulsiones de masa, una burbuja primera, perdón, la primera expulsión de masa es la masa externa, y otra segunda expulsión de masa en esta burbuja más interna, y luego esto que veis aquí más difuminado es la tercera expulsión de masa, que es la única nebulosa que se conocía anteriormente a esta fotografía. Luego, esta también la conocéis, es NGC 6559. Se trata de esta burbuja de aquí, en la que esta nebulosa de reflexión evidentemente se toma siempre como el RGB. Yo la tomé con hidrógeno alfa para poder captar más detalle en esta nebulosa de emisión y acabó resultando que había una burbuja que no la había descrito nadie hasta ese momento, ¿no? El tercer ejemplo y último de ciencia nueva es esta estrella, ALS 19653. Esta fotografía para esta fotografía se tomaron 43 horas y media. ¿Cuál fue el objetivo? Esto fue una colaboración que tuve con un astrofísico ruso. Esta nebulosa de aquí, que es la segunda expulsión de masa,
es absolutamente conocida. Es absolutamente conocida. También se conocía que existía este arco. Este arco se conocía y estaba descrito mediante fotografías hechas en infrarrojo. El objeto era captarlo en visible, el arco. Entonces, para poder captar las zonas más débiles las capté con binning 2x2, que multiplica en teoría por 4, pero más o menos a la práctica es por 3 o 3,2 la sensibilidad del chip, y tomé pues esto, 43 horas y media, de las cuales en hidrógeno alfa son, creo recordar, que 38 de esas. ¿Qué es lo que se vio? Pues se vio que no había tal arco, sino que era otra burbuja entera. Otra burbuja entera. Entonces esto se describió, se publicó, digamos las tres fotografías se publicaron en sendas research notes de la American Astronomical Society. El resto de fotografías se hacen y se toman aprovechando ciencia existente, por supuesto, digamos, y se toman con el propósito de destacar ciertos aspectos científicos del objeto. En este caso, empezamos con galaxias, con las galaxias. Messier 51 es una galaxia conocida por absolutamente todo el mundo, es un clásico. Esta galaxia es una galaxia que está colisionando, Messier 51 está colisionando con NGC 5195. Le ha robado una cantidad enorme de gas, por eso ha disparado en la formación de estrellas jóvenes, que son azules. Le impide a esta estrella, que ya no tiene gas, por tanto, formar estrellas azules. Y aquí se tomaron, digamos, fotografías tan profundas como sea posible. La luminosidad de hidrógeno alfa más hidrógeno alfa son más de 20 horas. ¿Por qué? Porque debido a la colisión, M51 distorsiona fuertemente, muy fuertemente, a NGC 5195 y le reparte las estrellas por muchos sitios, menos en la propia galaxia. Entonces, alrededor de la galaxia, estrellas que han sido expulsadas de la órbita de la galaxia, corrientes de estrellas arriba y abajo. Esto es lo que se quería destacar. Y esto es lo que en esta fotografía se tomaron, fotografías muy profundas precisamente para poder destacar eso. En el procesado también hay que hacer un trabajo específico para poder destacar las corrientes de estrellas. Sigamos con galaxias, aunque no lo parezca, esto es una galaxia, es la Nube Grande de Magallanes. Es un proyecto conjunto que hice con Doug Goldman en su momento. Esto está hecho con el refractor. Es un mosaico 2x2. Y digamos, esta nube de estrellas que se ve aquí es la zona central de la nube de Magallanes, de la Nube Grande de Magallanes. En esta fotografía, además del aspecto científico, que ahora lo mencionaré, se buscaba también un efecto estético específico. El aspecto científico es porque la nube de Magallanes, la grande y la pequeña, tanto una como la otra, son galaxias donde se crea, digamos, la velocidad de creación o de formación de estrellas es altísima. En la nube de Magallanes, la grande, la formación de estrellas es aproximadamente el triple que en la Vía Láctea, pero en la nube pequeña de Magallanes es 10 veces la de la galaxia nuestra. ¿Por qué esto es así? Porque evidentemente tienen muchas nebulosas de emisión, muchas nebulosas con hidrógeno para poder formar estrellas nuevas, pero además por la velocidad que llevan de traslación alrededor de la Vía Láctea, cuando chocan con el medio intergaláctico se generan fricciones que hacen que realmente los gases se exciten y sean todos visibles. De aquí que exista una gran visibilidad de las nebulosas de emisión de la nube de Magallanes, pero además acaba provocando por choques y aumentos de presión contracciones del gas y por tanto formación de estrellas. Dicho esto así muy rápido, para poder ver esto y poderle asignar también, poderle añadir el efecto estético de que en 10 de los objetos que se observan aquí se tomaron también fotografías con el telescopio de 20 pulgadas,
y se añadieron a la fotografía del mosaico, con lo cual se le añade a esta fotografía un efecto estético superior porque incluso siendo una fotografía de campo amplio, porque esto hace casi 6 grados por 6 grados, incluso en ese caso se puede llegar a ver como si fuera una fotografía de alta resolución. Para poder hacer eso, 145 horas y media de exposición, lo cual no es, digamos, fútil. Y en principio el efecto fue este. Otra galaxia, esta es Messier 63. Aquí lo que se buscaba eran las corrientes de estrellas. M63 en el pasado había tenido una colisión con otra galaxia y evidentemente la destrozó completamente y las estrellas de la galaxia anterior han quedado alrededor de M63. Lo que quiero es que veáis que hay como una nube de humo alrededor de M63, pero también otra que está aquí arriba como si fuera el asa de una tetera. Cuando queráis destacar corrientes de estrellas, un truco muy usado es el de utilizar el negativo. Aquí además es el negativo en color que se ha utilizado con la galaxia en la zona central de la galaxia puesta en positivo, superpuesta en positivo. Para esto el Photoshop se las pinta solo. Bien, pues esta es otra manera y aquí se ve evidentemente mucho mejor en la zona superior, se ve la corriente de estrellas. Seguimos con galaxias, Messier 82. También esta galaxia, yo que pongo aquí que ha sufrido una colisión. Ha sufrido una interacción gravitatoria. Las colisiones entre galaxias fundamentalmente son interacciones gravitatorias. ¿Por qué? Porque el espacio en la galaxia nos puede parecer muy sólida, pero está muy vacía. El espacio entre estrellas es enorme y colisión, cuando dos galaxias se atraviesan una a través de la otra, se distorsionan gravitatoriamente muchísimo, pero las estrellas no colisionan una con la otra porque no coinciden. Pero claro, la interacción gravitatoria puede hacer dos cosas y aquí ha hecho las dos. Una, aquí en este caso, en la zona central, disparar enormemente la creación de estrellas y el otro efecto es la expulsión de ingentes masas de hidrógeno, en este caso en los dos ejes de la galaxia. El objetivo en esta foto era captar el máximo detalle posible en estas nubes y para poder hacer eso se tomaron de las 37 horas, 29 fueron precisamente de luminosidad y de hidrógeno alfa para captar estos efectos. Esta es una fotografía que le tengo mucho cariño. Vamos a ver, Messier 90 es una galaxia que habitualmente se suele representar sin este añadido rojo que hay aquí. ¿Qué pasa? Pasa que esta galaxia se mueve desde el rincón superior izquierdo hacia el rincón inferior derecho. Se mueve en este sentido. Y evidentemente, a medida que va atravesando el medio intergaláctico, si la galaxia se encuentra con una zona de densidad más alta, en la que hay más polvo, más gas, hidrógeno, etcétera, que evidentemente está muy frío y no se ve, y en esta foto evidentemente tampoco se ve, las estrellas prácticamente no quedan afectadas porque la densidad de las estrellas es muy superior al del medio intergaláctico y no pasa nada. Y la galaxia va siguiendo su camino, pero una parte de las nubes de hidrógeno de la galaxia, estas sí se ven afectadas por la densidad del medio intergaláctico y digamos, Messier 90 se va dejando atrás nubes de hidrógeno. En este caso, aquí la primera mitad de esta lambda se ve muy bien, la segunda mitad se ve menos, pero digamos, esto es una nube de hidrógeno que ha sido, digamos, que se va quedando atrás debido a la densidad del medio intergaláctico. De esta pluma, que yo le llamo, digamos, está muy descrita en la literatura científica, está muy bien descrita en la literatura científica, pero en fotografía amateur no es nada popular. Esta, que yo sepa, yo solo he visto dos fotografías
de esta pluma, de Messier 90. Una es esta y la otra es una fotografía mucho mejor que esta y que os recomendaría que mirarais. Es una fotografía hecha por Mark Hanson, que es un astrofotógrafo excepcional y que evidentemente hizo una fotografía muy buena. Vamos a las nebulosas planetarias, contenido científico en nebulosas planetarias. En el año 2013 yo tomé, con un Celestron 11, tomé esta fotografía de Messier 27. No hace falta que os diga el enorme grado de felicidad que me dio ver que la fotografía había quedado así. Se trataba de 2 horas en LRGB y la verdad es que yo estaba encantadísimo. Pero resulta que cuando uno sigue leyendo la literatura científica, resulta que alrededor de esta nebulosa hay un halo muy bonito que se ve fundamentalmente haciendo fotografías con filtros de hidrógeno y de oxígeno y que la literatura describe como, digamos, rico en hidrógeno y en oxígeno y en nitrógeno, cosa que la zona central, digamos, esta zona que ahora se ve aquí de Messier 27, también es rica en nitrógeno. Entonces, yo lo que hice fue hacer fotografías con el nitrógeno, oxígeno e hidrógeno y 100 horas. O sea, esto también fue un proyecto conjunto con Don Goldman, en la que, digamos, lo que se veía en la anterior fotografía es esta zona de aquí central. Este es el halo. Y las fotografías se tomaron con binning 1:1 y con binning 2:2, porque yo lo que quería era captar, y ya veréis por qué, quería captar si existía una primera fase previa en el exterior de este halo que se puede llegar a captar con banda estrecha. El resultado fue negativo. Incluso después de las 100 horas de fotografía, aquí alrededor de este halo ya no había nada más. Por lo menos que fuera visible en el espectro visible. Otra nebulosa planetaria, esto también fue un proyecto con Don Goldman. Esta nebulosa planetaria es una nebulosa muy especial. Se llama el huevo de petirrojo, no porque los petirrojos europeos pongan huevos que sean de este color, pero los petirrojos americanos sí. Y como que el nombre se lo puso un americano, pues ahí estamos, ¿no? ¿Cuál es el punto, digamos, mi punto débil en esta nebulosa? En esta nebulosa mi punto débil son los jets, los chorros que hay en el eje superior y el inferior. En el eje inferior se ve mucho menos, pero en el eje superior se ve muy claramente. Las nebulosas planetarias suelen tener un contenido de nitrógeno interesante y yo las nebulosas planetarias las tomo siempre en hidrógeno, oxígeno y en nitrógeno. En este caso, 26 horas, se usaron los 3 filtros y en el filtro de nitrógeno sale el jet el chorro, sale fantásticamente bien. Y como que era lo que se quería destacar, pues ahí estamos, ¿no? Este es el ejemplo del por qué buscaba yo el tercer halo de Messier 27. Vamos a ver. NGC 7293, esta es la nebulosa de la hélice y la primera foto que yo tomé de la nebulosa de la hélice, también estaba orgullosísimo de ella. 16 horas, un poco más. Esencialmente esta fotografía solo tiene hidrógeno alfa, luminosidad, RGB, y esta foto tiene cosas que le faltan. Se ve un arco aquí y este arco yo imaginaba que formaba parte de la nebulosa, pero en realidad este arco, si uno sigue leyendo literatura científica, es una parte de un halo más grande que evidentemente aquí no se ve. Entonces decidí tomar fotografías con oxígeno 3, con más hidrógeno alfa, una fotografía más profunda, y lo que aparece es esto de aquí. El oxígeno nos permite ver los radios. Tengo que asegurar que no he contado si se ven los 118,
probablemente no, pero en cualquier caso, 118 es porque la literatura científica describe que hay 118. Son 55 horas, de las cuales de hidrógeno alfa son casi 42. Con binning 1x1 en el interior para dar toda la resolución que se le pueda dar y con binning 2x2 en el exterior para captar el máximo de señal posible. Esto que indica este halo externo tiene una estructura tremendamente compleja, pero es una estructura que en el año 2004 fue descrita con mucho detalle y que yo os quería enseñar. Es muy compleja, pero en cualquier caso, aquí se va demostrando, digamos, que las diferentes fases de la nebulosa planetaria van dejando su rastro. En el año 2012 se descubrió que existe otro tercer halo en el exterior, pero como solo es visible en infrarrojo, pues entonces ya no es accesible al equipo este. Otra nebulosa planetaria es Messier 57. Messier 57 es la nebulosa del anillo y se llama del anillo porque lo que se suele ver es esta zona de aquí, que forma un anillo. Lo que pasa es que si uno hace, en primer lugar, fotografía hidrógeno alfa, oxígeno, también nitrógeno, y además la hace muy profunda, aquí 63 horas, lo que se observa es que existe un halo externo en forma de pétalos, más o menos, de corona de pétalos, que tiene estructura fina además, y que en nitrógeno 2 se ve muy bien. En hidrógeno alfa también. En hidrógeno alfa también. Pero la estructura fina se ve en nitrógeno. Y la zona central, digamos, las fotos de nitrógeno enseñan toda la estructura de la zona central. Entonces lo que se hace es en el procesado combinarlas de forma que la parte de estructura se puede extraer de las fotos de nitrógeno y la parte de señal de las de hidrógeno. Tengo toda la intención de continuar porque existe una corona posterior y probablemente la temporada próxima seguiré tomando horas para añadir a estas 63 porque tengo la intuición de que se ve algo del arco externo, se ve algo, y lo que quiero es ver si consigo verla, la última corona, totalmente. Esta corona es muy fácil de ver en infrarrojo, las fotografías de infrarrojo se ven, pero yo no tengo equipo de infrarrojo, pero yo tengo la intuición de que se puede llegar a observar en hidrógeno alfa. Y pasemos a los residuos de supernova. Residuos de supernova, lo que vamos a ver, los residuos de supernova son objetos que a mi modo de ver son preciosos. A mí me gusta mucho, es una de las debilidades que tengo. Y digamos, todas tienen su contenido científico ya por sí solas. Evidentemente, no sé, los residuos de supernova son lo que queda después de haber explotado una supernova, pero queda otro residuo que normalmente no se ve tanto o no se plasma tanto en las fotos. Aquí no lo he podido plasmar, ya veréis por qué. El otro residuo que queda es el centro, la estrella central, que es una estrella de neutrones, que es un púlsar, y el púlsar de Vela tiene una magnitud de casi 24, y por tanto esto está tomado con el refractor de 130 milímetros y el telescopio no está capacitado, digamos, para poder captar estrellas de magnitud 24. Esto también fue un proyecto conjunto con Don Goldman, es un mosaico de 6 paneles, el objetivo era tomar la totalidad de la nebulosa de Vela, el residuo de supernova de Vela, y destacar, y aquí también se le sumaron 14 fotografías tomadas con el 20 pulgadas para añadirle más resolución. Por ejemplo, en esta nebulosa que se ve aquí fuera, en la nebulosa del lápiz, en esta nebulosa de aquí, en toda esta zona de aquí, hay muchos cuadraditos pequeños que son las fotografías del 20 pulgadas, esta zona de aquí abajo, esta zona de aquí, todo esto está enriquecido con fotografías de alta resolución.
Otro residuo de supernova, este en el hemisferio norte, este está tomado con el 24, bueno, la nebulosa del murciélago. Aquí, ¿qué diferencia, qué se buscaba aquí? Aquí, evidentemente, se buscaba el efecto estético sin ningún tipo de dudas, exactamente igual que en cualquiera de las anteriores, y en cualquiera de las posteriores también. Pero aquí se buscaba el efecto del nitrógeno 2. El nitrógeno 2, algunos residuos de supernova contienen nitrógeno 2. En este caso se demostró que sí había nitrógeno 2, pero que a diferencia de la mayoría de planetarias, el nitrógeno 2 aquí es más débil y no es más débil que el hidrógeno alfa y no emite en la misma zona que la de hidrógeno. Más o menos para que veáis dónde se diferenciaba nitrógeno e hidrógeno, lo que hice fue hacer una fotografía diferencia de ambas, que es esta, y ponerla en negativo. Entonces, las zonas blancas que se pueden observar en esta zona de aquí, o aquí abajo, o aquí arriba, en estas zonas blancas es donde hidrógeno y nitrógeno tienen la misma intensidad, y están en la misma zona. Estas líneas finas que hay aquí en vertical, esta T que forma, lo mismo que esta especie de boca que se ve aquí abajo y aquí arriba a la derecha, estos son zonas en las que el hidrógeno tiene una emisión, el nitrógeno también está, pero tiene el hidrógeno una emisión mucho más fuerte que el nitrógeno, y se ven como, al estar invertidos, se ven como más oscuras. Digamos, y el efecto final aquí no se observa porque evidentemente el nitrógeno y el hidrógeno son, al querer, digamos, asignar colores naturales a la nebulosa, el hidrógeno y el nitrógeno son dos rojos y por tanto las zonas son exactamente iguales. Esta es absolutamente conocida por todo el mundo, es Messier 1, es la nebulosa del Cangrejo. Esta está hecha en color natural y aquí está el color natural, se asigna el hidrógeno alfa en rojo, nitrógeno 2 también es un rojo y el oxígeno 3 se le asigna el verde y el azul. La intensidad del azul es algo mayor y aquí se ha hecho ver de esta forma también. Son 35,5 horas y aquí el nitrógeno se ha incluido porque además el nitrógeno tiene una señal diferenciada claramente del hidrógeno. Mucha gente hace esta nebulosa con hidrógeno, oxígeno y azufre. Los residuos de supernova prácticamente no emiten en azufre y, digamos, no tiene mucho sentido. En realidad, lo que aparece en el filtro de azufre cuando se hace una fotografía de esta nebulosa, por ejemplo, o de cualquier otro residuo de supernova, lo que aparece en el azufre forma parte de lo que emite el continuo y, por tanto, es de una intensidad baja, pero aunque aparezca allí, no pertenece al azufre. Lo que ocurre es que si en lugar de ponerlo a color natural, le asignamos colores diferentes para poder destacar más la emisión de nitrógeno, y lo que podemos hacer es asignar el hidrógeno a verde, que a veces se asigna, por ejemplo, para la paleta Hubble, el hidrógeno se asigna a verde. El resultado es esto. El oxígeno está en azul, claramente las zonas azules es donde el oxígeno es más intenso, las zonas verdes es donde está el hidrógeno y las zonas rojas, como por ejemplo aquí, es donde solo hay nitrógeno. Pero hay docenas de matices diferentes, más magentas, más rosados, más amarillentos, anaranjados, marrones, que son las mezclas de hidrógeno y nitrógeno. Mezclas con diferentes proporciones, con lo cual los colores asignados dan matices diferentes. Y esto es lo que se ha querido destacar aquí. Aquí se ha querido destacar las diferencias en composición química de la nebulosa del Cangrejo. Nebulosas difusas. Vamos a las nebulosas difusas. Esto es la nebulosa del tulipán, SH2-101. Mentira. Esta foto no es de la nebulosa del tulipán. Esta foto es una fotografía de Cygnus X1,
que es el primer agujero negro que fue postulado como tal agujero negro y el primer agujero negro que fue confirmado como tal agujero negro. Lo que pasa es que al estar cerca de la nebulosa del Tulipán, a la hora de fotografiarlo, ¡pam!, ha salido la nebulosa del Tulipán también. Pero el objetivo, ya lo veis aquí abajo a la derecha, el objetivo es este agujero negro. Esta estrella de aquí es una estrella doble, de las cuales una de las componentes es un agujero negro. Digamos, esto es lo que en esta fotografía yo quise fotografiar. Lo que pasa es que también era consciente que saldría la nebulosa del Tulipán y le puse los filtros correspondientes para poderla destacar. Este objeto no necesita ningún tipo de presentación porque Messier 42 probablemente sea el objeto del cielo más fotografiado, ¿no? Esto también fue un proyecto conjunto con Don Goldman. Es un mosaico de 2x2, hecho todo con el 20 pulgadas para darle la máxima resolución posible. Y evidentemente es una nebulosa súper estudiada, relativamente cercana y es muy estudiada. Y por tanto tiene un contenido científico muy importante y podríamos empezar a destacar y podríamos haber dedicado la charla solo a destacar aspectos científicos de Messier 42. Pero en este caso quiero destacar un tema muy específico que rarísimamente se ve en las fotografías amateur, que es los proplets. Los proplets son los discos protoplanetarios que en su momento fueron detectados y fotografiados por el telescopio Hubble. Y bueno, evidentemente el telescopio Hubble detectó y fotografió muchísimos y los fotografió con mucho detalle, pero resulta que en esta fotografía de una parte de los que el telescopio Hubble detectó se ven 3. Vamos a ver, esta foto es del telescopio Hubble y en esta foto, digamos, la NASA destaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 proplets, con su fotografía detallada correspondiente. Resulta que en esta foto nuestra de aquí no se ven los 6, evidentemente, pero se ven 3. Aquí destacamos en la zona central, este es este de aquí, este de aquí, que está entre estas dos estrellas, entre estas dos estrellas está este aquí, y estos dos de aquí abajo, que son estos dos de aquí. Lo cual, pues bueno, tenemos una fotografía en la que, además de haberla hecho de forma que nos guste estéticamente, pues hemos procurado también ver que el aspecto científico tiene su componente. Esta es N70, que es lo que se llama una super burbuja, y de todas formas el origen de la estructura de esta super burbuja todavía está en discusión. No he leído, no he conseguido ver que ya tenga una asignación definitiva. Hay gente que lo asigna a residuo de supernova, hay gente que la asigna, la estructura que tiene, a un cúmulo, digamos, a los efectos de los vientos estelares de un cúmulo abierto pequeño que está en el interior de la nebulosa. En este caso, la literatura científica describía esta nebulosa como una nebulosa que tenía 2 características. Es decir, una es que, a diferencia de las nebulosas de emisión habituales, la emisión de nitrógeno es importante, es muy importante, y otra diferencia con respecto de las nebulosas de emisión normales es que la emisión de azufre también es importante. Y en este caso, la emisión de azufre habitualmente es entre el 10 y el 25% de la emisión, de la intensidad de la emisión de hidrógeno alfa. En este caso, por lo menos es la misma intensidad y en una determinada zona es superior la de azufre a la del hidrógeno alfa. Entonces se hizo la fotografía con los 4 filtros de banda estrecha, en lugar de 3 de ellos, se tomaron 4, hidrógeno alfa, nitrógeno, oxígeno y azufre. Y también se hizo lo que hemos hecho, el truquillo que hemos hecho antes de la diferencia en negativo. Y aquí se puede observar que en esta zona de aquí, la emisión de azufre y la de hidrógeno
tienen la misma intensidad, pero que en el lóbulo derecho la intensidad de azufre es superior. O sea, que se puede llegar a comprobar que la literatura científica, evidentemente, no nos ha llevado al huerto. Bueno, vamos a ver, SH2-114, hay gente que la llama la nebulosa del dragón volante. Me parece que es muy correcto, porque en realidad si invertimos al revés esta fotografía, parece un dragón que vuela, pero tiene una forma tremendamente inusual para una nebulosa de emisión, que lo es. Y la forma tremendamente inusual es debido a los vientos estelares de las estrellas que la rodean, pero muy especialmente debido a los fortísimos campos magnéticos que existen en esa zona del espacio donde esta nebulosa está localizada. Y le acaba dando este tipo de estructura. Es una nebulosa tremendamente débil. O sea, estos son casi 30 horas de fotografía. Bien, vamos a un tipo de objetos en nebulosas de emisión de los cuales intentaré hablar rápido. Son objetos muy conocidos, son objetos Herbig-Haro. Esta es la nebulosa del Pelícano. Está puesta apaisada porque evidentemente si no, no nos cabría en la pantalla, ¿no? O quedaría muy pequeña la imagen. Está hecho en banda estrecha, lo cual nos demuestra de que la emisión de oxígeno a esta nebulosa se suele representar como muy rojiza, con este rojo de aquí. Este color rojo tan intenso es la zona donde el hidrógeno y el azufre son prevalentes, pero lo que es evidente es que el oxígeno no se queda muy atrás. Y en esta zona de la cabeza del pelícano y de esta zona del pico, de lo que sería el pico del pelícano, en estas zonas el oxígeno es relativamente intenso y así se puede ver en la fotografía esta. Los objetos Herbig-Haro son objetos relacionados totalmente a estrellas en formación. Son objetos que duran muy poco, cósmicamente hablando, unas pocas docenas de miles de años. Y en esta zona de la nuca del pelícano hay muchísimos. Aquí fue donde se estudiaron por primera vez a fondo. Digamos, esto se puede ver en una foto que, esto está tomado con el 24 pulgadas, pero esta zona de aquí, tengo una fotografía hecha con un telescopio de 80 centímetros, o sea, 32 pulgadas, en el que además aquí están remarcadas los objetos Herbig-Haro. Los objetos Herbig-Haro son estos arcos blanquecinos que son zonas, son jets, chorros de gas que van expulsados de estrellas en formación, y aquí hay, creo recordar que 11 objetos Herbig-Haro que se han destacado. Esta nebulosa también tiene muchos objetos Herbig-Haro. Algunos de ellos solo son visibles en el infrarrojo, por tanto no detectables con el equipo esto es el 24 pulgadas también. También es en banda estrecha. Esta es la nebulosa del cono, esta es la de la piel de zorro. A mí me gusta mucho este conjunto porque tiene además una nebulosa de reflexión aquí en la zona central. Normalmente yo esta nebulosa la represento en vertical porque me gusta más estéticamente, pero es un mosaico de dos paneles, entonces los paneles sí que los representaré en vertical. El panel que aquí estaba representado a la izquierda, este panel tiene en este de los dos mosaicos de paneles hay 15 objetos Herbig-Haro que están aquí señalizados. En el siguiente panel hay 16, están aquí señalizados, y se ven todos ellos. De los que emiten solamente en el infrarrojo no se ve evidentemente ninguno. Esta otra nebulosa de reflexión tiene en el campo este de la nebulosa hay 13 objetos Herbig-Haro, y si hacemos la foto de nebulosa de reflexión en LRGB como siempre, pues se ven entre 5 y 7. Si se hace también con hidrógeno alfa, se pueden llegar a ver los 13. Entonces aquí se ven los 13, porque se ha hecho con hidrógeno alfa
Y hasta donde yo sé, no he visto ninguna otra fotografía amateur en el que se vean los 13, que están aquí señalados. Y ahora me vais a permitir un pequeño, quedan solo 2 fotos, esta y la siguiente, que son fotos en las que los objetos tienen mucho interés científico, pero a mí estéticamente me gustan muchísimo y voy a hablar solamente de un par de componentes estéticos de estas fotos. Esto es una foto de Messier 16, de la nebulosa del Águila. Esta es M17, la nebulosa Omega, que están muy cerca una de la otra. Esto es un mosaico de 2, tomado con el telescopio refractor de campo amplio. Esto hace más o menos 5 grados por 2,5 o por 3. Y tanto en la nebulosa del Águila como en la nebulosa Omega, en esta fotografía se le añadieron fotografías hechas con el telescopio, en este caso de 20 pulgadas, de más alta resolución, para poderle dar una prestación estética diferente. En el caso de la nebulosa del Águila se le añadió esta fotografía de Messier 16. En el caso de la nebulosa Omega se añadió esta fotografía de Messier 17 y el resultado final pues fue este. Y la última fotografía que quiero enseñar es lo que yo llamo el ramillete de Sagitario, que es la nebulosa de la Laguna, la nebulosa trífida, aquí abajo, y esta nebulosa, que no tiene un nombre muy específico, o por lo menos yo no lo sé, que es NGC 6559. Es una nebulosa mucho menos popular porque, a pesar de que aquí se ve brillante y comparable con las otras, es más débil que las otras, aquí está más destacada, y se destacó porque precisamente, digamos, las 3 en conjunto, queda más estéticamente mejor, ¿no? También a esta nebulosa se le añadieron 3 fotografías de alta resolución, concretamente estas 3 que están señaladas aquí. La de la nebulosa de la Laguna es esta, la de la trífida es esta, y la de NGC 6559 es esta. En conjunto lo que queda es esto. Y nada más. Si alguien tiene preguntas, me puede escribir un correo electrónico. Si queréis mirar la web o el Instagram, pues ahí están las referencias. Con esto ya lo damos por terminado. De acuerdo, gracias, José María. Esperaremos a ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, que levanten la mano. Le daremos paso. Gracias por tu intervención, ha sido muy didáctica y además hemos disfrutado con tus imágenes increíbles y maravillosas. Gracias.